Así que comenzando pues el tema de hoy de la serie Cruzando las Aguas, que tratamos, ¿verdad?, sobre, más que todo sobre la vida de Jesús, sobre el carácter de Jesús, sobre lecciones que Jesús nos dio mientras estuvo aquí en la tierra, grandes lecciones de vida, y Él, sobre todo, como el ejemplo perfecto para nosotras. Así que en esta sesión que se titula Atormentando las Aguas o Atormentando la Paz pero aquí me lo cambiaron, no importa. Entonces iniciamos, hermanas. Y iniciamos siempre con una pregunta, ¿verdad? Que siempre hacemos al inicio del estudio. Y la pregunta es, para que alguna de ustedes quiera, alguna recientemente le haya pasado, que le ha tocado limpiar algún desastre que le haya ocurrido. ¿Alguna de ustedes le ha pasado algo, se le ha regado algo, le ha pasado algo que ha sido un desastre que le haya ocurrido? ¿Qué causó el desastre? ¿Y cómo se sintió una vez que terminó de hacer esa limpieza o de recoger el desastre? ¿Alguna de ustedes pueda compartir algo, hermanas? Que se les ocurra en este momento alguna experiencia que hayan tenido con algo que tenga que ver con eso, con un desastre que le ha pasado en su vida. Bueno, pienso que a todas, ¿verdad? Como damas que somos, como mujeres que somos del hogar, a diario nos pasa casos así, ¿verdad? Desastres. Se nos quiebran los platos, se llega cualquier cosa, ¿verdad? Como la vez pasada mi hija me compró una botella grande de salsa china, de esa soya, y yo contenta con mi soya payaseando, yo estoy con mi soya que no creo en nadie, porque me compró un botellón grande, pero era tanta la payasada mía que no fui capaz de cuidarla tanto, porque, oiga, limpiando y no sé qué fue lo que fui, así hice un movimiento y viene abajo la salsa con todo, quedé bañada, el pecho negra toda, el piso manchado, vidrio por todos lados, y voy allá y hasta me cayó en el cachete y me dice mi hija, ay mamá, pero ¿por qué usted cocina así, que se embarra toda? Le digo, no, hija, se me acaba de quebrar la botella de salsa que me compraste. Ay Dios, pero en el momento me sentí, ay Dios, ¿qué hago? ¿Verdad? Pero después, rápido, comencé a solucionar, ¿verdad? Agarré mi papel toalla, me limpié, recogí con un recogedor los vidrios y limpié eso con jabón y agua. Bueno, quedó como si nada, ¿verdad? Y me quedé pensando yo, esto no me quedó chiquito. Pude con esto. Gracias a Dios. Pero sí, pues claro, le dije a mí, lo único que me duele es que perdí mi salsa, pero no se ha perdido nada. Así que vuelves a comprarme otra, y yo ahora sí aprendí que no tengo que ponerla ahí al borde, tengo que ponerla más atrás porque es de vidrio. Así es. Qué bien, sí, hermana, gracias por compartir, de verdad. Y después me imagino que usted sintió, un alivio, ¿verdad? La limpieza, ya, quedó todo como si nada había pasado. Sí, así es. Así es, hermana, así pasa muchas veces, muchas cosas, ¿verdad? Se nos caen algo y quedamos pues bañadas, o especialmente cuando nuestros hijos están pequeños, suelen sucedernos cosas, ¿verdad? Nos embarran cuando a veces se ensucian y uno ni cuenta se da a veces y queda uno manchado de todo, de vómito, de todo queda uno. Y uno a veces dice, qué desastre. Pero bueno, son cosas de la vida, son gajes del oficio que nos pasan y pues así es nuestra vida, así es la vida. Todas tenemos desastres en nuestras vidas, como hemos estado hablando, ¿verdad? Todas tenemos desastres. Muchas veces, pues, llegan a nuestras vidas desastres financieros, desastres en las relaciones, desastres en nuestra salud, en el hogar, en los negocios, etcétera. Desastres que nos dejan sintiéndonos atoradas
como si estuviéramos varadas en este lugar de agitación e inquietud para siempre. Muchas veces incluso nosotras decimos, ay, estoy hecha un desastre. Por ejemplo, cuando no tenemos el cabello arreglado, o cuando las uñas no están arregladas, o cuando vamos o se acerca un evento especial y no tenemos, no sentimos o no estamos, queremos estar bien presentables y decimos, ay, estoy hecha un desastre. Y cosas así semejantes, ¿verdad? En nuestra vida diaria, eso pues todas hemos experimentado eso en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, vemos pues que todo esto que es, ahí está, a menudo lo decimos cuando no hemos tenido tiempo de ir al salón, de arreglarnos el cabello, arreglarnos las uñas, el retoque del tinte, cuando ya empiezan a salir esas canitas que no queremos, y cuando ya repuntan esas canitas, por más que nos retoquemos el tinte, siempre están ahí, y entonces a veces pues nos sentimos así, que estamos hechos un desastre, pero esto en cuanto a nuestra apariencia física. Pero muchas veces y raras veces nosotros decimos cuando nuestra vida, cuando nuestras ideas o pensamientos o nuestros actos están en desorden o son un caos. Muchas veces en nuestro interior hay un desorden en nuestro mundo interior, hay un desastre en nuestro mundo interior, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes muchas veces denotan que tenemos un caos en nuestra vida. Y entonces, pero raramente a veces nosotras mismas lo admitimos. Más nos decimos cuando estamos por nuestra apariencia o en la casa, cuando no hemos limpiado, cuando no hemos ordenado, vemos que todo está hecho un desastre, un desorden. Y esto pasa pues igualmente pues en nuestra vida, en nuestro mundo interior. Tenemos que muchas veces tenemos desastres en nuestro mundo interior. Hay un caos en nuestra vida. Podremos esperar que nuestra vida sea perfecta una vez que Jesús entra en ella. Mientras tanto, nosotros podemos sentirnos como ya lo hemos descrito anteriormente. A veces podremos pensar que seguirle significa que ya no tendremos ningún problema o dolor, pero nosotras como cristianas podemos testificar que el ser cristiano a veces puede ser un embrollo. Y de eso se trata esta sesión. ¿Cuántas veces también nosotros podemos testificar, sí, que el ser cristiano no es todo un camino de rosas, que vamos a tener espinas, que vamos a tropezar, pero sabiendo que siempre Jesús es el que nos va a ayudar a ordenar nuestra vida y nuestro mundo interior. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Aquí Jesús nos relata una parábola que dice así: el reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán en el infierno y ahí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes. Miren esta parábola que Jesús cuenta pues a los discípulos para enseñarnos y para enseñarles a los discípulos, ¿verdad? Que ellos como pescadores muy bien podían entender esta parábola. Ellos cuando iban a pescar, o los pescadores cuando van y tiran esa red, ellos van sabiendo que esa red va a recoger toda clase de pescados, toda clase de pescado y también de otros animalitos, ¿verdad? Que se pescan, pueden ser camarones, langostinos, conchas, otras, yo no sé, toda clase de la vida acuática o de animalitos o de pescados que hay en el mar. Entonces, así mismo dice el Señor que esto para darnos a entender, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, que no esperamos que
Lejos de Dios, lejos de Jesús, por supuesto que nosotros nunca vamos a alcanzar una perfección. Y estando en el reino de Dios, estamos preparándonos y estamos luchando por llegar y alcanzar la perfección, aunque sabemos que la perfección la alcanzaremos en el día que ya nos llame el Señor o en el día que Jesús nos venga. Pero mientras tanto, nosotros nos estamos preparando. Y así dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, también se compara con una red de pescar. Cuando uno va a tirar la semilla, a esparcir la palabra de Dios, puede venir toda clase de gente a la iglesia. Pueden venir gente con muy buenas intenciones, gente que está deseosa de entregar su vida a Cristo. Puede venir gente que tal vez venga con esperanzada a que Jesús resuelva sus problemas, resuelva sus necesidades. Vienen en busca de que ya se les acaben los problemas y de que solamente vengan por un interés material. Eso nosotros, pues, podemos entender que hay toda clase de gente, pero claro, el único que conoce los corazones es Dios. Nosotros no conocemos los corazones, no conocemos la intención de las personas, mas sin embargo, pues por su fruto, como dice Jesús, también se conocerán. Así que cuando la red ya está llena, dice, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Pero eso va a ser así en el día de cuando ya el Señor venga. Entonces Él, como juez, Él es el que va a separar lo bueno de lo malo. Aquellos que hicieron lo bueno, que fueron obedientes, estos, pues el Señor ha preparado el reino de los cielos, la vida eterna, y aquellos que no, pues ahí dice, a los malos las echarán en el infierno y ahí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes. Así que esto, pues para iniciar el estudio, de saber, hermanas, que nosotras estamos en este camino y que este camino no es fácil, que este camino, pues una vez que nosotros decidimos seguir a Jesús, el Señor no nos prometió una vida sin problemas, una vida tranquila, una vida, esa no fue la promesa del Señor. La promesa del Señor es que Él sí va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos y que nos debe de mantener animadas y deben de mantenernos firmes en su camino y en esa decisión que hicimos. Como ya le dije, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Jesús nos dice que la red está lanzada a todos los peces. No hay acepción de personas. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento y a ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. Pero al final, el juez de los justos e injustos dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado mientras tenga vida terrenal. Los buenos peces son los justos que viven conforme al Evangelio de Cristo y los malos peces son los que rechazan el Evangelio. El mal tendrá su fin. Esta verdad nos da esperanza. ¿No lo creen así, hermanas? En esta parábola se nos está diciendo, ¿verdad? Que el mal ya tiene un fin y que esto nos debe de dar pues esperanzas. Esperanza para saber y esperar en el tiempo de que el Señor así venga, y es para eso es que nos estamos preparando en esta vida, que sabemos que nosotros aquí estamos de paso y que nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual el Señor Jesús fue a preparar lugar para nosotros para que estemos eternamente con Él en el cielo. Ahora bien, vamos a estudiar también otra parábola que es en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Y aquí nos habla sobre un pasaje bien conocido, sobre Jesús calmando la tempestad. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él a la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó,
reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Miren ustedes entonces aquí con esta narración, y vamos a aprender varias cosas de esta lección, de esta parábola, de esta enseñanza que Jesús nos quiso dar. Y no solamente a nosotros, sino principalmente a sus discípulos. Los discípulos eran hombres pescadores, eran hombres que estaban acostumbrados a alta mar. Muchas veces cuando ellos iban a pescar, me imagino que ellos se encontraban con olas, con los vientos, con alguna tormenta. Ellos estaban acostumbrados a ir a trabajar en el mar picado muchas veces. Y ellos pues a Jesús, al estar con ellos y que ellos experimentaran esta situación, lo hizo con varios propósitos. Primeramente, cuando inicia la parábola, dice Jesús: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. De hecho, ya Jesús les está dando una confianza: crucemos al otro lado. Él sabía que ellos iban a cruzar, pero sin embargo, en el interín del llegar al otro lado, ellos sufrieron una tormenta. Ellos no esperaban, me imagino que ellos no esperaban ninguna tormenta. Jesús se fue tranquilo, Jesús estaba durmiendo tranquilo. Recordemos que Jesús también estaba agotado, estaba cansado, y él cuando subió a esa, pues él quería también descansar. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es dos cosas. Tenemos que aprender esta confianza en el Señor. Dos cosas, miren. El Señor estará con nosotros durante todo el camino, y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Así como Él les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Y así mismo Él nos dice a nosotros: vamos a llegar al otro lado. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante. Yo, pues, nunca he pasado una tormenta en un mar, y me imagino que no me gustaría experimentar una tormenta en el mar. Uno, porque no sé nadar perfectamente, quizás pueda defenderme un poquito, pero el estar en una tormenta, he visto películas, he visto algún documental, esas tormentas, esas olas cuando se levantan y que caen dentro del barco, o que caen dentro de una lancha, eso debe ser algo muy, muy impresionante, algo que pues yo no he tenido la experiencia, y algunas de ustedes tampoco, pero sabemos que sí, hay olas que son cuando el mar está agitado, cuando el mar está picado, como dicen, y encima que haya relámpagos, que haya esas tormentas eléctricas, que si uno cuando está aquí en tierra y uno ve esos relámpagos, uno se asusta y uno queda a veces atemorizado. Pues imagínense ustedes vivir o estar en un mar agitado, en un mar donde estén esas tormentas, donde esté la lluvia, donde esté ese viento impresionante, donde ese viento levante esas olas y que esas olas caigan en la lancha o en el barco donde estemos. Esto debe ser muy impresionante. Asimismo, hermanas, hay tormentas que azotan la vida de toda persona, que son tan impresionantes como la encontrada en el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos. Pues en ese mar Él demostró su poder. Jesús calma la tempestad para dar una lección de fe a sus discípulos. Les pregunto, ¿cuándo ha permitido Dios una tormenta en su vida? ¿Qué aprendió en el proceso? ¿De qué manera afectó esa situación su fe?
Entonces, estas son preguntas, hermanas, para reflexionar, para que nosotros pensemos, para que nosotras meditemos cuando alguna de nosotras, cuando hemos pasado por tormentas en nuestra vida. Creo que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, situaciones de toda índole, situaciones, tribulaciones, ya sea de salud, de enfermedad, de parientes enfermos, parientes que hayan fallecido, y pues ahora pues con esta epidemia nosotros conocemos muchas amistades que hemos perdido, hermanos, familias, son tormentas, son tribulaciones que estamos pasando en este momento, muy difíciles, pero todo tenemos que saber que hay propósitos, que hay lecciones que tenemos que aprender, que es un proceso de aprendizaje, que es un proceso en el cual el Señor está perfeccionando en nuestra vida. Y especialmente Él quiere que nosotros aprendamos a movernos por la fe, así como los discípulos. Fíjense que los discípulos estaban acostumbrados a estas situaciones en el mar. Ellos como pescadores, ellos vivían de la pesca, de salir todos los días al mar a pescar, y muchas veces pues el clima hay momentos en que el clima está bien, el clima está mal, o puede hacer que cuando salgan el clima esté calmado, esté todo bien, y que de repente cuando están allá en alta mar, de repente se desate una situación como la que vivieron los discípulos con Jesús. Cuando ellos subieron a la barca, todo estaba en calma, el mar estaba en calma, todo estaba tranquilo, y ellos pues no pensaban en que una tormenta los iba a sorprender. Así también muchas veces nosotras somos sorprendidas por alguna tormenta en nuestra vida, por dificultades, por cosas inesperadas que suceden en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a ver cómo es que nosotros vamos a reaccionar, así como los discípulos. Los discípulos tuvieron miedo, por supuesto. Como humano, pues uno se atemoriza. Esto es algo normal. Estas tormentas, pues que uno se asuste, pues claro, es lógico, es normal. Mas, sin embargo, Jesús estaba tranquilo, estaba dormido. Él, en medio de la tormenta, a pesar de que él estaba viendo, o tal vez ni siquiera lo sintió, ver esas olas que lo mojaran, y él estaba tan cansado, era tanto el cansancio que el Señor tenía, que él siguió durmiendo, tranquilo. 3 puntos esenciales de cuando Jesús, tenemos que recordar estos 3 puntos, y esto quiero que lo anoten para que esto lo tengamos siempre presente. Cuando tengamos una tormenta en nuestra vida, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. 1, Jesús puede calmar la tempestad porque Él tiene poder para hacerlo. Jesús, de hecho, va a calmar la tormenta en nuestra vida. Y Jesús ha calmado la tormenta. Después vemos que pasa, que se ha calmado la tormenta. Entonces son 3 cosas que nosotros tenemos que tener siempre presente y que no tenemos que pasar, no tenemos que olvidar. Jesús tiene poder para calmar la tormenta. Él lo va a hacer. Jesús va a calmar la tormenta. En el momento en que nosotros estemos pasando por esa tormenta, tenemos que pensar y tenemos que decir, el Señor puede, el Señor lo va a hacer. Y luego que ha pasado la tormenta, entonces decimos, el Señor calmó la tormenta, el Señor ha calmado la tormenta. Y son 3 cosas que tenemos que tener en mente. Él puede calmar el caos en nuestras vidas. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquello que pensamos dominar bien. Los pescadores, ellos estaban acostumbrados a eso, mas sin embargo, no les sirvió de nada en ese momento. En ese momento ellos se sintieron incapaces, ellos se sintieron inútiles, ellos tuvieron tanto miedo de esa tormenta que ellos se sintieron inútiles. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Pedir ayuda, buscar a Jesús, que lo vieron tan tranquilo, durmiendo en la tormenta, que ellos se sintieron incapaces. Entonces, el ejemplo de Jesús en medio de la tormenta.
Miren, mientras los discípulos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. Él estaba tranquilo, recostado en la popa de la barca y estaba tranquilo mientras los discípulos estaban luchando, batallando, a lo mejor poniendo bien las velas, que no se rompieran las velas por el viento fuerte que estaba. Y ellos estaban luchando, pero todo lo que ellos estaban haciendo era inútil. No pudieron hacer nada y más bien estaban espantados, estaban asustados. Mas, sin embargo, ¿qué hicieron en ese momento? Ellos cuestionaron a Jesús, ellos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, ¿no te da miedo que perecemos? Maestro, a ellos les pareció una actitud un tanto irresponsable. Así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate. También muchas veces, quizás nosotras cuando estemos en estos momentos de estas pruebas, en estos momentos de gran tribulación, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué estoy pasando con esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y puede ser que nosotros pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, así como los discípulos le reclamaron. ¿No te da miedo? ¿No te das cuenta que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Estás dormido, tranquilo, como si nada estuviera pasando. Ejemplo de Jesús en medio de la tormenta. Algunas veces nosotras también atravesamos por situaciones difíciles y, como ya les dije, tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que todo esto tenía lecciones prácticas para nuestra vida. Por eso el Señor, en esa tempestad que se desató, era para enseñarles en medio de su vida cotidiana, en medio de todo lo que ellos hacían a diario, cómo reaccionar ante una tormenta. Y todo esto también es un mensaje y todas estas son ejemplos para que nosotras en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, nosotros vamos a enfrentar por situaciones difíciles y es allí donde nosotros tenemos que aprender del ejemplo de Jesús. Jesús, sabemos que Jesús estaba en su naturaleza humana. ¿Por qué Jesús no tuvo miedo? ¿Por qué Jesús estaba durmiendo tranquilo? ¿Saben por qué? Porque también Jesús les estaba dando un ejemplo de confianza y de fe a sus discípulos. Él confiaba en Dios, él confiaba en su Padre, él tenía fe de que su Padre no lo iba a dejar perecer en esa tormenta, no iban a terminar ahogados en esa tormenta, no iban a morirse en esa tormenta. Entonces, también es un ejemplo de fe de parte de Jesús hacia sus discípulos, de parte de Jesús hacia nosotros, que nosotros sabemos que Jesús fue y es el ejemplo perfecto para nosotros en toda situación y que por eso debemos nosotros siempre mirar y poner los ojos en Jesús y no en nadie más, sino en Jesús, que Él vino, que Él vivió como nosotros en esta tierra humano. Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es el miedo, Él sabe lo que es el peligro, Él sabe lo que es la necesidad, porque Él también tuvo hambre, Él sabe lo que es el perder un amigo, un ser querido, así como Él perdió a Lázaro, su amigo, Él sufrió. Ahí vemos el versículo que dice Jesús lloró. Entonces Jesús es el ejemplo en todo para nosotros, en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida práctica. Nosotros tenemos que saber que Jesús nos conoce y que Jesús sabe por todas las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida. Y ese era un ejemplo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos, que en medio de la tormenta Él estaba tranquilo porque Él estaba confiando en Dios Padre, que Dios Padre
no lo iba a abandonar, que Dios Padre lo iba a llevar al otro lado, así como Él les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Y esa es la confianza que tenía Jesús en nuestro Señor, en nuestro Dios. Jesús tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Él tiene la habilidad para calmar las tormentas en nuestras vidas. Podemos confiar en Él y podemos clamar a Él en medio de nuestras dificultades. También sabemos que algún día Él concluirá con las tormentas que nos acechan de una vez y por todas. Pero mientras tanto, hermanas, podemos confiar en la verdad de que Él ya ha calmado la tormenta más grande de todas. ¿Y cuál es la tormenta más grande de todas? La tormenta del pecado y de la muerte. Ya de esa tormenta, como yo les dije al inicio, ¿verdad? Ese desastre que Satanás que Satanás quiere hacer en nuestra vida, ya no va a poder hacerlo porque ya el Señor es el que está con nosotros y nosotros tenemos que confiar de que ya el Señor calmó esa tormenta grande que es el pecado y la muerte. Ya nosotros no estamos bajo ese gobierno de Satanás, sino bajo el gobierno de Jesús, que Él nos ha librado y que Él nos librará de la muerte siempre y cuando nosotras sigamos en su camino, sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Entonces, esa es una confianza y una verdad que nosotras tenemos que vivir y tenemos que creer y tenemos que practicar. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Miren qué promesa la que nos da Jesús. Nosotros somos ovejas de Jesús y Él nos conoce, Él nos llama por nuestro nombre. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer como ovejas? Seguirlo, escuchar la voz de Él y seguirlo. Él nos ha prometido vida eterna y que ya cuando estemos con Él nunca más vamos a perecer, no vamos a sufrir. Dice que allá no vamos a tener llanto, tribulación, nada, hermanas, nada. Y nadie, dice, nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque Dios que Dios le ha dado, ese es lo más grande. Dios es el todopoderoso, Dios es el que nos tiene de su mano y nadie, hermana, nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. A pesar de que vengan tiempos de duda, Jesús nos asegura una y otra vez quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotras y lo que hará. Entonces, esa es la confianza que nosotras tenemos que tener, hermanas, en medio de las dificultades, en medio de las tempestades, toda clase de tempestades que puedan llegar a nuestras vidas. Nunca olvidar que Jesús está con nosotros, que Jesús nos tiene de su mano, que Dios está con nosotros y que con Él nada ni nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Así que esa es la confianza que nosotras tenemos que tener. Los discípulos estaban atemorizados y se preguntaban, ¿quién era Jesús después que Él calmó la tormenta? Recuerden que cuando Jesús se despertó, Él habló a la tormenta, al mar, al viento y le dijo, silencio, cálmense. Jesús demostró poder sobre las tempestades. Jesús demostró tener dominio sobre el mar. Jesús demostró que Él puede calmar todo tipo de tempestad que sucede en nuestra vida. Y esas son las lecciones que tenemos que aprender. Además de estas increíbles verdades acerca de Jesús, siempre recordemos que tenemos la presencia de Dios en nosotros. ¿Quién? A través del Espíritu Santo. Vive en nosotros para darnos aliento en tiempos difíciles. Jesús les habló a sus discípulos acerca del Espíritu Santo antes de morir. Recordemos nosotros que el Señor cuando se fue, cuando Él ascendió, Él dijo, les voy a mandar el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la persona de Dios en nosotros, que vive en nosotros y que nosotros fuimos sellados
En el momento del bautismo, nosotros fuimos selladas con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que está con nosotros para darnos ese consuelo, para darnos esa paz en los momentos de difícil situación, para darnos esa voz de aliento, para que no nos desanimemos, para que no pensemos en abandonar el camino del Señor cuando estamos por estas tempestades, cuando estamos pasando por estos momentos difíciles. Recordemos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa, esa es la garantía que nosotros tenemos de parte de Dios y que Él como buen pastor, Él nos conoce y Él sabe y Él nunca, hermana, nunca nos va a soltar de su mano. Para terminar, entonces, hay muchas personas que viven en medio de una tormenta. Algunas tempestades duran meses, años y de repente, como dijimos, otras pueden ser repentinas, otras pueden llegar a nuestras vidas inesperadamente. A veces los mismos médicos le dicen a sus pacientes, este dolor no se le va a ir nunca. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros vivimos muchas veces con enfermedades que nos dicen, bueno, usted se le ha diagnosticado hipertensión. Ya esas son enfermedades crónicas que tenemos que vivir de por vida con este tipo de enfermedades. Enfermedades como, bueno, la diabetes son enfermedades que son controlables siempre y cuando tengamos nuestros medicamentos, mas sin embargo ya dicen los médicos, ya eso es de por vida, estos problemas. Bueno, eso es parte de la vida, eso es parte de la naturaleza. Eso es parte de lo que tenemos que vivir muchas veces, muchos, ¿verdad? Cuando ya llegamos a cierta edad, pues ya nuestro cuerpo ya no es el mismo, nuestro metabolismo ya no es el mismo y bueno, tenemos que empezar a vivir pues con algún medicamento para tener control de nuestras enfermedades. Mas, sin embargo, hermanas, todo esto aquí sabemos que esto es pasajero, que nosotros una vez nuestro cuerpo pues se va a ir desgastando, mas nuestro interior debe ir renovándose, así como dice el apóstol Pablo, de día en día tenemos que ir renovándonos. Así que no nos atormentemos o no nos atribulemos porque parte de nuestra vida, pues mientras estemos aquí, vamos a sufrir de enfermedades, vamos a sufrir dificultades económicas, financieras, de repente quedamos con algún falta de trabajo, pero nunca debemos desconfiar de que el Señor calma todas esas tormentas de nuestra vida, que el Señor tiene poder, que el Señor tiene control sobre todo, que el Señor, así como en esa barca, Él dijo, silencio, enmudece, cálmate. Él calmó y tuvo poder para calmar esa tempestad. Asimismo es, y esa es la lección que tenemos que aprender. El Señor está en nuestra vida diaria y Él calma y Él pone orden en nuestra vida, Él pone calma en todas las dificultades que nosotras tengamos en nuestra vida. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tan real es Cristo para ti en tu vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vives con Jesús? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Realmente lo tienes en tu corazón y forma parte de tus circunstancias, aun cuando viene una circunstancia difícil? Son preguntas para reflexionar, para meditar, para pensar, porque cuando estamos en alguna situación difícil, es allí, hermanas, donde nosotras pues debemos afirmarnos, debemos de valorar la presencia del Señor en nuestra vida y ser real, que el Señor sea real en nuestra vida. El problema de los discípulos no era la tormenta, el problema de los discípulos no era las olas enormes que estaban entrando a la barca. El problema de los discípulos no fueron los relámpagos ni los truenos. El problema de los discípulos fue la falta de fe. Jesús se los dijo, hombres de poca fe, no tengan miedo. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y eso es lo que nos dice a nosotros, lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces nosotros no nos falta fe, así como los discípulos. Ellos vieron la magnitud de las olas,
y sin embargo no tuvieron fe. Recuerden, como dice Hebreos 11:1, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe. Y ese fue el problema de los discípulos, que en el momento de la tormenta ellos vieron más en la tormenta y tuvieron miedo, pero no tuvieron la suficiente fe en Jesús, que ya les había dicho, vamos al otro lado. Ya de hecho esa era una garantía, iban a cruzar. Mas sin embargo en el camino probó la fe de sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces vemos el problema y lo vemos de una manera tan grande, nos quita la visión, no vemos la salida y nos enfocamos en el problema, mas sin embargo no nos enfocamos en que Dios tiene poder para quitar ese problema, para ayudarnos a atravesar por esa situación, para ayudarnos a atravesar por esa dificultad que estamos pasando. Quizás es que no nos los va a quitar, pero nos va a ayudar a atravesarla, nos va a ayudar a que nosotros tengamos paz, consuelo en nuestro corazón y que podamos atravesar, así como los discípulos atravesaron por esta tempestad y el Señor calmó la tempestad. Así que, hermanas, eso se trata nuestra fe. Cuando nosotros ponemos realmente el Señor en nuestra vida, que el Señor tiene dominio y control sobre cualquier cosa que pueda sobrevenir en nuestra vida. Entonces, no miremos el problema, sino que miremos al Señor, que Él es todopoderoso para librarnos de toda tempestad. Vivimos en este planeta, ¿verdad? Y sabemos que nuestro planeta es escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus. Todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Siempre estamos, ¿verdad?, con amenazas, que viene un huracán, que se convierte en no sé cuánto, y que va a tocar aquí, y que va a destruir allá. Siempre estamos en constante amenaza por estos fenómenos de la naturaleza que son, muchas veces han sido y son causados por el mal que ha hecho el hombre a la misma naturaleza. Sin embargo, nosotros escuchamos las noticias del tsunami allá en Indonesia, aquel tsunami que hubo y que cuánta gente no pereció ahogada, terremotos, hemos escuchado de terremotos en países vecinos, en Turquía y en Irak y bueno, en tantos países, siempre en nuestro planeta, entonces vamos a estar con estas amenazas, ¿verdad? Que destruyen nuestra vida y que destruyen la vida. Acabamos de pasar aquí en Panamá, pues la amenaza, el huracán ETA, y eso que solo dicen que fue la colita que llegó a tocar, y miren cuánto daño hizo, cuánta destrucción, cuánta muerte trajo, cuántas personas todavía. Me da tristeza escuchar a esa madre que tiene un mes buscando a su hija y no la encuentra, no encuentra a su hija, quizás quedó sumergida, enterrada en ese alud de ese río que vino, y siempre, pues mientras estamos, hermana, en esta tierra, así va a ser hasta que el Señor Jesús nos llame o hasta que el Señor Jesús venga. Y nosotros sabemos que pronto el Señor va a venir. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre. Nosotros sabemos que estamos cerca y debemos estar preparadas y debemos ejercitar nuestra fe para que el Señor nos encuentre preparadas. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana. Sabemos nosotros que a través de Jesucristo es que nosotros podemos encontrar esa paz, es que podemos nosotros estar tranquilas, con esa libertad, ¿verdad? De todo aquello que amenaza la existencia, porque nosotros sabemos que después de la muerte la vida no queda allí. Nosotros esperamos una vida eterna con el Señor, y esa es la esperanza que nos mantiene, esa es la esperanza que nosotros tenemos todos los días, hermana, de saber que una vez, ya sea que nosotros muramos o que el Señor venga,
nuestra esperanza está con Él en los cielos y que esperamos anheladamente vivir eternamente con el Señor. Así que estar en el camino del Señor, seguir el camino del Señor, seguir a Jesús, seguir los pasos de Jesús, nos llevan cada día a tener esa liberación de todas esas cosas que amenazan la existencia humana. Jesús, como ya les dije, Jesús no es un genio que cumple todos nuestros deseos. Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa. Jesús no nos ha prometido un camino lleno de rosas, ¿es verdad? Él les dijo a los que les querían seguir, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿verdad? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús entonces no nos prometió un camino de flores ni una vida próspera, no, pero sí nos ha prometido estar con nosotros todos los días y Él es poderoso y puede cambiar toda circunstancia porque Él es Dios. Pero eso no significa que Él hará lo que nosotros queremos que Él haga. Tenemos que reconocer que es y debemos de siempre decir que sea la voluntad de Dios, que sea su voluntad porque Él es soberano y porque Él tiene control de todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Si bien es cierto, nadie en esta vida quiere sufrir, nadie en esta vida quiere tener dificultades o tener problemas, mas sin embargo la promesa que el Señor nos hace es que Él nos va a ayudar a atravesar cualquiera sea nuestra circunstancia. Él nos va a ayudar a atravesar cualquier tempestad en la vida y entonces tenemos que tener fe en Él y nunca dejar de confiar y de esperar en Él. Ahora, hermanas, la aplicación práctica para esta semana tenemos lo siguiente. Cree, haga algo que le recuerde los 3 puntos. Recuerdan que dijimos que habían 3 puntos, ¿verdad? Que el Señor calma la tempestad, que el Señor ha calmado la tempestad una vez que pasan los problemas. Usted se dará cuenta que el Señor calmó la tempestad. Entonces, esos 3 puntos queremos que usted los recuerde con algún versículo de la lección de hoy. Escriba un versículo en caligrafía, haga un dibujo, escriba una canción o haga una creación original. ¿Quién sabe si dentro de nosotros hay alguna poeta, hay alguna hermana que se inspire y haga una canción o haga algún poema o haga algún dibujo que le recuerde que Jesús calma nuestras tormentas y nuestras tempestades? Esa es una aplicación para que nosotros en la semana recordemos que Jesús es poderoso y que Jesús está con nosotros en medio de toda circunstancia. Esperanza. Estudia Apocalipsis 21, versículo 1 al 8 esta semana. Reflexione en la esperanza que tiene en el regreso de Jesús y agradézcale a Dios que Jesús viene pronto. Recordemos que nuestra vida aquí, el Señor pronto viene y estamos preparándonos para eso. Entonces, estudiemos Apocalipsis capítulo 21, 1 al 8 y reflexionemos sobre esa esperanza, sobre el regreso de nuestro Señor Jesús. Otra cosa que podemos hacer, procese. Si estás en medio de un momento difícil o si aún no lo estás, tome un poco de tiempo esta semana para procesar lo que Jesús le ha estado enseñando acerca de Él mismo a través de este estudio. Escriba sus dudas y preocupaciones y lleve todo en oración. Comparta, hable con un amigo, con una amiga esta semana acerca de cómo Jesús le ha salvado de la muerte y del pecado y de cómo Él la ha cambiado. Comparte el mensaje del Evangelio, ya sea con alguien que no es creyente o incluso con alguna hermana o alguna amiga cristiana para animarse. Entonces, hermana, esperamos que la lección haya llegado a su corazón, así como al mío, y que aprendamos, hermana, a tener la fe y la confianza en medio de toda circunstancia, en medio de cosas tristes que podamos pasar o que estemos pasando.
recordemos que el Señor es todopoderoso y el Señor tiene poder para calmar toda tempestad, para calmar, así como calmó ese mar, Él tiene poder para confiemos y tengamos en la esperanza en Él de que todo mal, hermana, va a tener un final, que no todo es que vamos a sufrir eternamente, no, vamos a vivir eternamente con Él allá en el cielo, donde no vamos a sufrir más tribulaciones, ni problemas, ni dificultades, ni enfermedades, nada. Todos vamos a vivir una vida si vivimos fiel con el Señor aquí. Así que, hermana, Dios la bendiga en esta tarde. Esperemos pues que esta lección haya llegado a sus corazones y que pongamos en práctica estas enseñanzas que estamos aprendiendo acerca de Jesús, nuestro Maestro, el mejor ejemplo que tenemos y el ejemplo perfecto al cual tenemos nosotras que imitar y que seguir. Entonces las invito nuevamente a la próxima clase, la próxima sesión, es la sesión número 5 sobre las aguas. Ahora vamos a pasar sobre las aguas. Vamos a estudiar entonces nuestra próxima lección sobre las aguas el domingo 13, igual a la misma hora las espero.